un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast que llega a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias, los hechos de interés, en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El que sabe, sabe, Andrés Barrio Rubio. Una voz con imagen y credibilidad. En el campo de la economía, los datos numéricos suelen ser más convincentes que las declaraciones verbales. En Colombia, sin embargo, ocurre lo contrario. Es la política la que define el pulso de la inversión. Las tensiones entre Gustavo Francisco Petro Urrego y el sector empresarial, así como la volatilidad en el Congreso y el temor a una eventual toma de posesión sin cambio de rumbo, han transformado la política en el mayor factor de riesgo. En el clima económico actual, las empresas están menos preocupadas por la inflación o el valor del dólar y más por la incertidumbre que rodea a un país sin regulaciones claras. La decisión de invertir no viene determinada principalmente por factores macroeconómicos, más bien influye en ella la percepción de la estabilidad institucional que actualmente está en entredicho. Los discursos de su presidente tienen un efecto perjudicial en la confianza de los inversores. La política se ha convertido en un factor de riesgo que obstaculiza la inversión, paraliza los proyectos y engendra un futuro de incertidumbre. Andrés Barrio Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital. Colombia vive actualmente un periodo en el que la política se ha convertido en un factor de riesgo más que en un escenario de confianza. El trágico y prematuro fallecimiento del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay ha exacerbado las tensiones ideológicas. A esto se suman la creciente tensión diplomática con Perú, las presiones sociales expresadas en protestas regionales como el paro minero en Boyacá y la ausencia de un panorama electoral claro para 2026. En conjunto, estos factores han generado un ambiente de incertidumbre que es seguido de cerca por el empresariado nacional. En el Congreso Empresarial Colombiano, celebrado en Cartagena, se afirmó que la inestabilidad política está teniendo un efecto negativo en la confianza de los inversores, tanto a nivel local como internacional. Si lo dice Andrés Barrio Rubio, póngale la firma. No se trata de una mera respuesta a corto plazo a los últimos acontecimientos.
sino de una preocupación de larga duración en un entorno cambiante caracterizado por la rápida evolución de las normas y la competencia entre facciones ideológicas. La comunidad empresarial colombiana, famosa por su resistencia ante la adversidad, se enfrenta actualmente a un nuevo reto: anticiparse a las tendencias futuras en un presente marcado por la incertidumbre. La inversión requiere un marco temporal claro y el panorama en Colombia es actualmente incierto debido a las continuas tensiones políticas, el debilitamiento del consenso democrático y la percepción de que las decisiones del Estado se rigen más por la situación inmediata que por la perspectiva a largo plazo. Además de la estabilidad fiscal, las empresas necesitan confianza en las instituciones, seguridad jurídica y un liderazgo político que reconozca la importancia de establecer condiciones claras para el desarrollo. Hay una apuesta del sector privado por sacar adelante el país del escollo en el que se encuentra hoy, fue lo que dijo en la FM el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Sí, y yo le diría una cosa, yo le diría que en medio de la inmensa tristeza, lo que significa, digamos, haber sido Colombia toda testigo del asesinato de Miguel Uribe, yo creo que tenemos que, entre otras cosas, entender muy bien cuál era el legado y qué legado nos deja él, qué legado nos deja esa vida. Y yo creería que parte de lo que, y lo dije en algún momento de la instalación, parte de su legado es justamente la capacidad de soñar, la capacidad de seguir trabajando, la capacidad de seguir esforzándonos. No nos podemos dejar derrotar ni por la tristeza, ni por la violencia, ni tampoco por la situación económica. Nosotros tenemos la obligación de que cuando la situación económica es compleja, tenemos que trabajar más, tenemos que ser capaces de poder generar mayor inversión. Usted menciona que en este Congreso está representado una parte muy importante del PIB, eso es cierto, pero yo quizá para los oyentes les diría, más que importante que el PIB, aquí está la gente que trabaja. Aquí están representados los trabajadores de Colombia, los trabajadores formales, la gente que produce productos, que produce servicios, los que movemos el país. Aquí está representada la gente que si le va bien y si funciona, vamos a ser capaces de producir desarrollo social, de producir desarrollo económico, de pagarle impuestos al gobierno para que el gobierno además también tenga cómo hacer su política social. Es mucho más que solamente una reunión de empresarios. Colombia tiene que seguir el legado que ha dejado Miguel Uribe Turbay y trabajar para salir adelante. Acá están los que trabajan. Cuando estos elementos fallan, aumenta el riesgo del país y se reduce la competitividad, independientemente de los esfuerzos realizados por el sector privado para innovar, expandirse o generar empleo. Se trata de un reto considerable para prosperar ante un contexto político volátil como el que propone Gustavo Francisco Petro Urrego y su agenda progresista. Las empresas deben aprender a navegar en la incertidumbre, diversificar sus estrategias, apostar por la transformación digital, la sostenibilidad y la internacionalización. Sin embargo, esta capacidad de adaptación tiene un límite. Ningún modelo de negocio puede prosperar si el Estado no garantiza unas condiciones mínimas de estabilidad, previsibilidad y confianza. La política no debe seguir siendo un factor que ahuyente la inversión y paralice el crecimiento. La relación de su presidente con los empresarios ha sido tirante. Por eso, muchos se preguntan por qué no se hizo presente en el Congreso de la ANDI. Fue lo que exaltó en la FM el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Usted comenzó diciendo o mencionando que las relaciones nuestras con el presidente han sido complejas. Eso es verdad, pero yo debo decir que las relaciones del presidente con mucha gente han sido complejas, con muchos estamentos de la sociedad han sido complejas. Lo han sido con las cortes, lo ha sido con el legislativo, lo ha sido con sus ministros y con su gobierno. Eso es cierto, o sea, es verdad que nosotros hemos tenido esa realidad. Como usted menciona, nosotros nos reunimos el año pasado, nosotros nos reunimos alrededor de en junio del año pasado. Yo le pregunté a él directamente si él quería ser invitado o no, porque, entre otras cosas,
yo creo que tampoco le quedaba bien o le queda bien a él llegar 3 o 4 horas tarde, tampoco le queda bien y ni le va a gustar a la gente que el señor pues esté programado y que finalmente pues tengamos que de 2 horas antes bajar el atril que dice Presidencia de la República. Y yo quise, digamos, tener la conversación con él y efectivamente él me atendió, una conversación que fue amable, en donde él finalmente me termina diciendo, no, vea, no me invite, yo no estoy interesado en estar allá, yo no estoy interesado en esos congresos, y eso es verdad, eso lo ha dicho, inclusive usted lo ha visto en algunos trinos, él ha puesto varios trinos que yo al final pues intento no caer en la provocación, pero sí hubo uno, digamos, que yo respondí porque él dice que yo asistía a su oficina o que yo iba a su oficina a pedirle que hiciéramos un acuerdo nacional, como acusándome de eso. Yo, la verdad es que sí, él tiene razón, y yo puse en un trino, es verdad, yo acepto que yo fui a la oficina del presidente de la República a proponerle que entre los dos lideráramos un acuerdo nacional, que nosotros lideráramos la capacidad o la posibilidad de que nosotros tuviéramos un escenario menos violento y un escenario en el cual se pudieran debatir las diferencias sin necesidad de estigmatizaciones ni de polarizaciones. Y también le digo en ese trino que siempre terminé muy sorprendido de su silencio, de su falta de respuesta, pero cuando yo salía además de la oficina casi que a las pocas horas o a los pocos días salía, él sacaba un trino nuevamente estigmatizando a los productores, estigmatizando a las empresas, estigmatizándome a mí. Él no ha estado interesado en ello. Pero él tiene razón, yo estuve en su despacho proponiéndole el acuerdo nacional en varias ocasiones. El odio y el resentimiento que caracteriza a su mandatario le impide lograr acuerdos y aproximarse con el sector productivo de Colombia. Los últimos acontecimientos han demostrado que, para mantener su dinamismo económico frente a los desafíos globales, Colombia debe centrarse en la recuperación de la confianza interna. Esto sugiere la necesidad de un acuerdo político que vaya más allá de los intereses electorales de corto plazo, un compromiso genuino con la estabilidad institucional y el entendimiento de que las reglas establecidas no serán alteradas con base en presiones políticas inmediatas. Los empresarios no piden un trato especial, sino claridad y coherencia. En un país tradicionalmente reacio a la violencia y a las crisis, es preocupante que la principal fuente de ansiedad provenga ahora de la propia arena política. La relación entre Gustavo Francisco Petro Urrego y el empresariado colombiano se ha convertido en un escenario de confrontación constante que está deteriorando la credibilidad, aumenta la crisis y erosiona la confianza en la inversión en el país. Un congreso de la ANDI sin funcionarios y sin gobierno lleva a decir que Colombia se está empezando a despetrificar, fue lo que aseguró en la FM el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Pues yo quizá me gusta ese término porque de alguna forma los países tienen que funcionar independientemente de las personas en todo caso, a pesar inclusive independientemente de sus mandatarios o su primer mandatario. Si se nos presenta una situación como la que tenemos hoy en día donde el presidente pues decide no ir, pero no solamente eso, sino que, y voy a hacer un pequeño paréntesis, es verdad que es la primera vez que no van el resto de funcionarios del gobierno y yo creo que ahí hubo, digamos, una falta de conexión en la información interna en el gobierno. A mí me hubiera gustado que el presidente de la República, y creo que hubiera sido lo justo, le hubiera contado a sus ministros que él fue el que tomó la decisión de no asistir a estos eventos. A mí me hubiera gustado que lo hubiera sabido el ministro, por ejemplo, del Trabajo, que sacó un trino diciendo que por solidaridad con el presidente no venía. El ministro tiene la obligación de conversar con la gente, tiene una obligación constitucional de hablar en términos tripartitos, eso es verdad. Y pues no asistió. Y su argumento, que es el argumento de solidaridad con el presidente, pues ha debido hablar con el presidente y preguntarle si es verdad que no quería venir a estos eventos. Algo dijo también la ministra del Transporte, bueno, yo no sé ella en qué pedazo iba a participar, no estaba en la agenda principal, pero sí, es una lástima porque uno sí debería recordarle a los funcionarios públicos que ellos gobiernan no para partidos políticos, no para amigos políticos, no para aliados políticos, ellos gobiernan para todo el país. Su responsabilidad es con 52 millones de personas. Ayer, por ejemplo, teníamos una presentación, yo diría que importante desde el punto de vista laboral sobre la informalidad, que yo estimo debería buscar o debería escuchar o debería oír el ministro del Trabajo.
así como también los congresistas de la Comisión Séptima. Es decir, yo creo que hay unas conversaciones que tenemos que tener y el gobierno no puede decir yo sí hablo con estos porque son amigos o no hablo con estos que no lo son, porque ellos sí tienen una obligación. La ideología no les permite ver más allá de sus creencias y eso le hace mucho daño al país y su futuro económico. Los mensajes de su presidente, muy criticados por su falta de visión económica, contrastan con la petición de los empresarios de reglas de juego claras, estabilidad jurídica y un clima político que permita el desarrollo a largo plazo. La tensión no es reciente, pero se ha intensificado en los últimos meses. A las advertencias sobre la resistencia del capital que Gustavo Francisco Petro Urrego ha expresado en foros públicos, se suman decisiones y discursos que han generado incertidumbre en el sector privado. Cada vez que su mandatario cita a los empresarios como individuos que obstaculizan sus reformas y priorizan sus propios intereses por encima del bien mayor, sirve para exacerbar aún más el déficit de confianza existente. El país debe mirar adelante y pensar en la reconstrucción. Ese es el camino que se debe recorrer sin pensarlo desde ya, es lo que dejó entrever en la FM el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Yo le diría que eso debería suceder ya. Eso no tendría uno que esperar a que hubiera un cambio de gobierno. Yo, por ejemplo, le he insistido de verdad en forma profunda al gobierno que tiene que reestabilizar, por ejemplo, el sector salud. No podemos tener un gobierno que siga de alguna forma generándole inestabilidad y generándole obstáculos al funcionamiento correcto del sector salud, porque se mueren las personas. Si el gobierno no soluciona problemas que tiene que solucionar hoy en día, si el gobierno no pone los recursos para que el sistema le pague a los hospitales no van a poder atender pacientes. Y esa no es una discusión política, esa no es una discusión ideológica, no es una discusión de partido. Tienen que estabilizar el sector salud. Y yo diría que hay por lo menos 4 o 5 sectores o 4 o 5 temas que tenemos que reestabilizar ya. No cuando haya cambio de gobierno, no, ya. El sector salud, el sector energético, que ojo, si en el año 2027 y 2028 tenemos apagones, y yo diría que la probabilidad es alta, va a ser culpa efectivamente de que no tomamos las decisiones hoy en día. Las finanzas públicas, por supuesto, son un problema y un tema gigantesco. El tema de seguridad en el territorio no se nos puede salir de las manos. El gobierno no puede sencillamente, abandonar parte del territorio para decirle luego a los colombianos, cuando ya esté o en la oposición o por fuera, o de pronto hasta sea un gobierno amigo de ellos, en ese momento, que es que lo que tenemos es una posición muy difícil en términos de seguridad. Yo creo que hay que reestabilizar varias cosas para poder seguir operando como nación y para luego, por supuesto, construir oportunidades con base en una sociedad que esté funcionando más o menos bien. Tenemos temas internacionales, es muy compleja la relación internacional. Fíjese usted que una muy buena parte de las relaciones internacionales las está haciendo hoy en día el sector empresarial, el sector privado, el sector académico. Lo que sucedió, con la venida de los dos senadores norteamericanos, uno republicano pero otro demócrata, de Arizona, de origen colombiano, es muy importante en términos de la diplomacia colombiana. Salud, energía y todos los temas que atomizó el gobierno del cambio deben ser atendidos y transformados de forma inmediata. Esto, a su vez, refuerza la percepción de que Colombia carece de una estrategia coherente para lograr el equilibrio vital entre crecimiento económico y justicia social. La inversión, tanto nacional como extranjera, depende menos de las afinidades políticas y más de la confianza en la estabilidad institucional. Cuando el gobierno no proporciona seguridad, cuando las reformas parecen diseñarse sin consensos y cuando la política se convierte en un campo de batalla con el sector productivo, el resultado es previsible: disminución de los flujos de inversión, ralentización de la creación de empleo y traslado de capitales a escenarios más seguros. El papel de los empresarios como motores económicos es innegable.
y un gobierno que los percibe como adversarios y no como aliados erosiona no solo la confianza empresarial, sino también la percepción internacional sobre la viabilidad de invertir en Colombia. La estigmatización del empresariado colombiano por parte de Gustavo Francisco Petro Urrego hace mucho daño al país, fue lo que visibilizó en la FM el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Es verdad que él produce esos mensajes, y yo diría que eso pues no está bien para un presidente, porque entre otras cosas lo veo mucho haciendo política, lo veo muy dedicado a hacer política, lo veo muy dedicado a tratar de que su partido sea el partido que gane en las próximas elecciones, y esa no es la función de un presidente, sobre todo si falta la verdad. Yo le debo decir, no es cierto que nosotros estemos diciendo que nosotros no creemos que los asalariados deben tener mejores condiciones. No es cierto. Nosotros siempre dijimos que el gran problema que tenía el sector laboral era la informalidad, y siempre dijimos que la reforma se olvidaba de la mayoría de los colombianos, que son los que están en la informalidad. Lo que dijimos nosotros es, nos parece impensable que un gobierno que se precia de estar con los más vulnerables se olvide de los informales. Ayer demostrábamos en la presentación que teníamos cómo los informales en Colombia ganan casi una tercera parte de lo que ganan los formales. Un trabajador informal en Colombia gana 1.040.000 pesos en total de todos sus ingresos promedio en el año. Los formales en promedio ganan más de 2 veces eso, 2.5 veces eso. Entonces me parece que el mensaje es muy efectivo en lo populista, pero es un mensaje que no está hablando de la realidad. Ahora, no debemos negar que el presidente tiene a su disposición muchísimos más medios que los que tenemos nosotros desde el punto de vista de todas las redes sociales que tenemos en este momento, que trabajan con el gobierno, los influencers que trabajan con el gobierno, tiene por supuesto los medios oficiales a su disposición, y tiene pues el balcón que tiene el presidente de la República, que es la persona, por razones obvias, más escuchada del país. Gustavo Francisco Petro Urrego falta constantemente a la verdad, y eso confunde a muchos en Colombia que sucumben en el populismo. En lugar de ver a las empresas como adversarios, el enfoque de Gustavo Francisco Petro Urrego debería ser tender puentes y demostrar que las reformas sociales y económicas no son incompatibles con la competitividad. También debe develar que el capital puede ser un socio estratégico para lograr mayores niveles de equidad. La confrontación en curso está teniendo un efecto perjudicial para el gobierno de izquierda, además de repercutir directamente en la vida cotidiana de millones de colombianos que dependen del sector empresarial para obtener empleo y oportunidades. La credibilidad es un activo que se construye sobre la base de la coherencia y la confianza. Es importante señalar que este activo está actualmente en peligro en Colombia. Mientras persista el conflicto entre el progresismo y el sector empresarial, la inversión seguirá suspendida y el país no podrá progresar en un contexto global que exige certidumbre, unidad y visión de futuro. El manual del populismo que aplica muy bien el gobierno progresista hace daño a la sociedad y aumenta la polarización violenta y asesina, fue lo que dijo en la FM el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Sí, a mí me ha impresionado, le voy a ser muy franco, me ha impresionado un poco la falta de empatía, por decirlo menos, del presidente, por ejemplo, con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. A mí me ha impresionado que pues prácticamente lo ignora en todos sus discursos, lo ignora en todas sus presentaciones, no le ha rendido realmente un homenaje, digamos, a su memoria, no ha sido consistente él con lo que significa uno ser presidente de la República y que en su gobierno maten al principal senador del partido opositor. A mí me parece que tenemos que ser mucho más humanos y tenemos que ser mucho más empáticos. Yo diría, se lo digo sinceramente, que para eso
será necesario que se entienda, digamos, cuál es la dimensión humana de lo que está sucediendo para olvidándose un poco de la lucha por el poder, olvidándose un poco de las diferencias ideológicas y olvidándose un poco de la política que está haciendo, básicamente en favor de su partido, porque que sin duda alguna es mucho menos importante que la realidad completa del país. El egocentrismo no le permite ver al gobierno el desastre que circunda la realidad del país. Más allá de los indicadores macroeconómicos, la inflación sigue afectando a los hogares y el desempleo se mantiene elevado en regiones con altos niveles de informalidad. El desafío clave radica en recuperar la confianza, que es una cuestión intangible. El principal factor que contribuye a esta incertidumbre es la preocupación por la capacidad de la izquierda para mantener su posición de poder más allá del actual mandato presidencial. Colombia ha sido históricamente un país con una fuerte tradición de centro-derecha, donde el mercado, a pesar de sus imperfecciones, ha sido el motor de la economía. El ascenso de Gustavo Francisco Petro Urrego al poder en 2022 fue ampliamente visto como un giro significativo hacia políticas progresistas, representando un alejamiento de los enfoques económicos tradicionales que generaron expectativas sociales, pero también desconfianza económica. Lo que se presenta en el Congreso de la ANDI es la radiografía exacta del país y llama a tomar las decisiones que tocan para mantener el rumbo, fue lo que aseguró en la FM el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Sí, yo diría que inclusive un par de años antes de la pandemia la comenzamos a hacer. Claro que durante la pandemia, como tuvimos ese evento mixto, pero muchas gracias porque es un gran elogio para mí, es un gran honor y un gran orgullo, porque además es el trabajo de mucha gente. Lo hacemos, cerca de 20 personas, sí, exactamente 5 meses, pero sí, tienes razón, el objetivo de nosotros es tratar de proveer una visión lo más objetiva posible, perdón la redundancia o el doble uso de la palabra, más objetiva posible de en qué estamos nosotros en este momento o en cada uno de los años, para que esa sea la base con la cual podamos nosotros discutir los temas de ahí en adelante. Y no se va a poder descargarlo, voy a decir por qué, porque no hay canal realmente de ancho de banda que permita descargarla. Ayer, por ejemplo, se nos bloqueó en algún momento y ustedes no me lo van a creer, nos tocó montar un disco duro en ese instante, un disco duro gigantesco para lograr lo que vamos a hacer, y yo voy a aceptar ese reto. Lo que sí estamos haciendo es produciendo una versión sin tanta gráfica y sin tanto contenido visual que es tan pesado, porque además a veces trabajamos mucho y se nos queda en el evento y nos olvidamos de ella. Ignorar lo que en ese congreso se dice es ser testarudo y desconocer el trabajo de quienes saben del sector económico de la nación. Si el gobierno del cambio quiere dejar un legado que trascienda la polarización, debe entender que el diálogo con los empresarios no es una concesión, sino una necesidad de Estado. El enfoque actual de Colombia debe ser establecer certezas y evitar confrontaciones. En ausencia de estas medidas, el país corre el riesgo de seguir sumido en un pernicioso círculo de desconfianza. Esto, en lugar de ofrecer soluciones a los retos sociales, solo servirá para exacerbarlos al obstaculizar el motor económico que brinda oportunidades a millones de ciudadanos. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrios Rubio, Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. Colombia vive un periodo de transición política. La cuestión central que se debate es cuáles serían las consecuencias si la izquierda consiguiera prolongar su permanencia en el poder en 2026. Aunque todavía falta mucho para las elecciones, los nombres que empiezan a surgir como aspirantes de la izquierda no logran generar confianza, especialmente en el ámbito económico. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos La política como riesgo de inversión.
Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en X, @atutobarrios y @ABRpodcast o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz que genera confianza y credibilidad. El reto más importante al que se enfrentan los precandidatos del progresismo es el peso del legado de Gustavo Francisco Petru-Rego. El gobierno ha hecho una serie de promesas sobre la transformación del país, pero ha mostrado más confrontación que consenso y más discursos cargados de ideología que soluciones técnicas claras. La confrontación con los empresarios, la dificultad para sacar adelante las reformas en el Congreso y la percepción de improvisación en las decisiones económicas ha debilitado la credibilidad. Si quieren convertirse en una opción viable de gobierno, deben abandonar la retórica de la confrontación y comprometerse con la seguridad jurídica, el respeto a la inversión y la búsqueda de consensos. De no ser así, se corre el riesgo de que su mensaje siga siendo interpretado como una amenaza al crecimiento y no como una oportunidad de transformación. Colombia necesita cambios, sí, pero deben ser cambios con certidumbre, no saltos al vacío. El que se oye, es Andrés Barrios Rubio. 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 En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, todo lo veas. El privilegio es nuestro. Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón. Todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.